¿Qué tal? Vamos a estar viendo hoy la segunda entrega acerca de este estudio panorámico en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. Habíamos mencionado que el tema principal del libro es la santidad de Dios. Dios llama a su pueblo a ser santo. 8 veces en la Escritura Dios le dijo a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Allí en Levítico varias veces y en 1 de Pedro 1, versículos 15 al 16. ¿Será importante entonces para Dios el tema de santidad? Habíamos mencionado que la santidad no es un lujo, sino una necesidad del cristiano, porque allí en Hebreo leíamos que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad no es la ausencia de contaminación, es decir, no es solo el no hacer mal, no ser malo, sino que la santidad de Dios es algo positivo y activo, es la naturaleza perfecta de Dios obrando para lograr la voluntad perfecta de Dios. La palabra que se usa para santo en hebreo significaría lo que se aparta y se marca, lo que es diferente. Y el pueblo de Dios es apartado por Dios para que sea diferente. Tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Eso es ser santo, es ser separado, es ser diferente. Usamos la palabra santificación para describir el proceso de crecer para ser más como Cristo, cada día más parecidos a Cristo, hasta que eso sea perfecto, el día que estemos frente a Él, ¿verdad? Ahí se completa y se va a perfeccionar esa obra. Y santo para describir el resultado de ese proceso. Encontramos allí en los primeros 7 capítulos de Levítico 5 clases de ofrenda o de sacrificio. El holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa y ofrendas de paz. Todos estos sacrificios, estas ofrendas, apuntan hacia Cristo. Él es la ofrenda o el sacrificio perfecto y nos ilustran los diversos aspectos de su persona y su obra. Él es el sacrificio perfecto. El holocausto debía quemarse por completo y representa también la consagración total y completa, perfecta de Cristo a la voluntad de Dios. Y nosotros en Él podemos también consagrarnos y ofrecernos a Dios. La ofrenda de cereal, que eran granos o era alguna tortilla preparada con harinas, también nos habla de que Cristo es nuestro alimento, nuestro pan, ofrecido a nuestro favor. Él es el pan de vida que nos alimenta. Había ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa. Y Cristo es nuestra ofrenda por el pecado y culpa. Él, en su sacrificio, ha pagado por nuestros pecados. Y la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era una ofrenda donde aquel que la ofrecía podía comer, ¿verdad? Compartía, había un festín, había una comida que se compartía. Y sin duda celebrando el tener paz para con Dios. Y Cristo es nuestra paz. Cristo ha hecho la paz entre nosotros y Dios. Y quisiera hablar algo acerca del ofrendante, aquel que debía traer la ofrenda. Se necesitaba una ofrenda de acercamiento, de allegamiento. Y nosotros necesitamos que Cristo se haya ofrecido en la cruz. Porque dice allí en Romanos que la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado
es muerte. Y necesitamos que se pague por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y ese pago ha sido Cristo en la cruz. Tenía que ser voluntaria. Nadie es obligado, ¿cierto?, a venir a Dios. Nadie es obligado a creer. Tenía que haber una identificación personal, y aquí entra a tallar la fe. Aquel que ofrecía el animalito debía identificarse con el animal, debía poner su mano sobre la cabeza, como transfiriendo su culpa, su pecado a ese animal, y era perdonado. Y así nosotros debemos y necesitamos identificarnos con el sacrificio de Jesús en la cruz y apropiarnos de ese sacrificio. Y eso es por la fe, creyendo que Jesús es ese pago por nuestros pecados, por nuestra culpa, que con su sacrificio Él nos limpia de todo pecado y nos hace justos delante del Padre. El ofrendante era aceptado en la ofrenda, era acepto, y nosotros somos aceptos en Cristo Jesús delante del Padre. Y luego este privilegio es ofrecido a todos, o para todos, es para todo aquel. Allí en Levítico dice cualquiera que se acercara, cualquiera que viniera. Y Cristo es la propiciación por todos. Y en la persona está el aceptar o rechazarlo. Amén. Espero que sea de bendición esto que estamos compartiendo para hacerte un poco más entendible mientras leemos allí Levítico. Y sería de mucha edificación poder leerlo junto con el libro de Hebreos. Amén. Bendiciones.